Muy buenas tardes de miércoles 26 de marzo de 2025. Dayana, Joel, Samantha, gracias por el tiempo que se dan para asistir a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 7, donde están analizando o estarán analizando, si es que no han comenzado, espero que sí, términos en relación a todo el módulo que es parte de esta semana de integración. Esta semana no se espera que veamos temas nuevos. Esta semana es de repaso. Esta semana no es de conceptos. Esta semana es de poner en práctica los conceptos. Es importante que mantengan presente esta información para la realización de su proyecto de integración sobre todo y bueno, también para la participación dentro de el foro de integración. Nuestra orden del día: recordar la dinámica de comunicación en estos espacios abiertos, dar una breve conclusión de semana 3, proyecto integrador, foro de integración y dudas. ¿Ok? De la dinámica de comunicación, se les pido levantar la manita cuando deseen participar, que espero que así sea, para que esto sea un diálogo fluido. También vamos a apegarnos a mantener respeto, empatía en nuestra opinión, independientemente de que sea coincidamos en ella o discrepemos. Eso es no, muy normal. Sobre la semana número 3, nada más quiero rescatar el esfuerzo que gran parte de ustedes como grupo en general está haciendo para construir actividades cada vez más críticas. Me refiero a que están trabajando en argumentar y justificar por qué una idea es sustentable, por qué es un beneficio apropiado para su localidad, por qué en relación al tríptico, por ejemplo, el por qué, la relación de los proyectos que seleccionan para con el término de sustentabilidad y sostenibilidad. O sea, entonces, toda esta parte me dejan ver que pues está permeando ese análisis que han venido realizando durante el módulo. También han estado trabajando en relación a las citas y referencias. Me encuentro todavía quien no lo está abordando apropiadamente, pero es un excelente inicio para muchos el comenzar a apropiarse de la información, el comenzar a integrarlo, aunque lo integre mal, el comenzar a citar es valioso. Poco a poco voy a ir mejorando, poco a poco voy a ir haciéndolo mejor y poco a poco tendrá más sentido porque es importante colocar una cita que dé sentido a la referencia. Y bueno, ahorita vamos a platicar sobre la semana de integración. Nada más permítanme recordar estas sugerencias generales porque esta semana tiene un peso alto sobre la calificación final. Impacta un 30% el proyecto integrador y un 8% el foro de integración. Bueno, y otros elementos, ¿no? Pero es un 38%, un buen porcentaje en relación a todo el módulo. Entonces, y no es una semana donde, les digo, no es una semana de conceptos. Entonces, hay que tener muy claro cómo se espera que integremos la información dentro de nuestro proyecto integrador. Por tanto, déjenme darle estas sugerencias generales. La detección de plagio o la carencia de originalidad posterior a revisar proyecto integrador conlleva volver a evaluar ajustando la calificación correspondiente. ¿Por qué les menciono esto? Me ha pasado en diversas ocasiones que evalúo una actividad y a lo mejor no es una actividad, porque generalmente las actividades que son plagio no son unas actividades de 100% o que evidencian una resolución correcta de la problemática que se plantea. Pero bueno, me ha pasado que de pronto es una actividad de un 70, vamos a poner un porcentaje, pero posterior, 5 o 6 actividades después o 5 o 6 proyectos después, me doy cuenta que hay otra actividad con los mismos elementos o con parafraseo, pero en general lo mismo. En ese caso es mi responsabilidad como asesora, pues regresar a evaluar a ese estudiante de 70 y ponerle la calificación que corresponde. Ante eso, pues la verdad no es grato. Entonces, por favor, cuiden mucho la originalidad. Si han estado trabajando, tienen todos los elementos para elaborar actividades
propias, a partir de un pensamiento propio y de lo que ustedes van investigando. Mm, También les invito a que entren al menos cada 24 horas a nuestra aula virtual. Lamentablemente el día domingo me encontré con varias actividades que a lo mejor no estaban integrando el enlace o no estaban integrando diversos elementos de los que se solicitan. Entonces, de pronto les di prioridad y me puse a revisar esas actividades y les escribí, oigan chicos, hay que corregir esto o no pude ver tu actividad por aquello, ¿no? Hay quien sí lo alcanzó a corregir, hay quien no. Entonces, si bien el domingo o el fin de semana no estamos obligados a entrar, pues si ustedes se entregan en el último momento, es importante que estén cuidando que no haya algún aspecto que requieren su atención. Y también es fundamental que haya información congruente y coherente, que articulemos las ideas, que integremos. En este caso, articular las ideas de mi proyecto integrador con las preguntas que se me hacen posterior a este. Y también hay que cuidar muchísimo, sí apoyarnos, pero evitar compartir información que no se relaciona entre sí. El propósito es la guía para saber si algo requiere adicionarse o no. En la web hay mucha información interesante. ¿Cómo la selecciono? Teniendo claro mi punto de llegada, para qué quiero esa información. Por ejemplo, a lo mejor conozco un jarabe que es excelente para la gripa, pero si yo no tengo gripa, por más excelente para la gripa que sea, pues mi malestar va por otro lado. Entonces, cuidemos mucho que todo sea en el sentido de lo que se nos solicita. Déjenme leo el chat. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Bien, gracias. De momento parece que no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de nuestra semana de integración. Esta semana tenemos como propósito identificar los avances científicos y tecnológicos del siglo XX y XXI, así como el impacto que han tenido en diferentes ámbitos, sus implicaciones éticas y democratización del cimiento para actuar con acciones de cambio en el entorno inmediato. Vean esto, acciones de cambio en el entorno inmediato. Ustedes dentro de su proyecto integrador van a proponer soluciones. Soluciones no a partir de integrar definiciones, soluciones a partir de cómo actuar ante determinada situación. Ahorita vamos a seguir desmenuzando esta información. Y para ello vamos a platicar sobre mi top 10 tecnocientífico, nuestro proyecto integrador, cuyo propósito es elabora un decálogo que integre acciones. Vean cómo aquí se relaciona. Aquí me pide acciones de cambio y aquí me está pidiendo otra vez esas acciones que se deben considerar al momento de consumir objetos tecnológicos. Les sugiero aquí agregar otro pedacito que es adquirir, utilizar, consumir, pero también no necesariamente en el momento del consumo, sino vislumbrar a futuro. Ahorita vemos cómo esa información se va integrando. Así como durante la creación y divulgación del conocimiento científico. Por allí tenemos una indicación que nos habla de democratización del conocimiento. Se relaciona con esta parte en una comunidad específica. Tengo que dirigirme a alguien en particular, así como hicieron en su actividad número 6 con el tríptico. También el decálogo está enfocado en un público objetivo. No es como para todos, es información orientada hacia cierto sector de la población. Vamos a irle dando sentido. Para ello, antes de entrar a la parte del contenido, el contenido es ir desmenuzando las indicaciones de mi proyecto integrador.
es importante que analicemos lo que es un decálogo. En sí, esta estrategia didáctica, ¿qué finalidad tiene? ¿Para qué la voy a hacer? Bueno, un decálogo, nos dice aquí, es un conjunto de 10 frases u oraciones que están escritas en forma de lista y que muestran las principales normas o reglas para realizar una actividad concreta, que en nuestro caso es la adquisición, consumo, uso o desecho de productos tecnológicos y también coadyuvar a crear, más que a crear, no estamos en un nivel educativo para crear, pero sí estamos en un nivel educativo donde estamos preparándonos para analizar y por tanto divulgar conocimiento científico en una comunidad específica y promover el funcionamiento correcto. Esto no es de mi autoría, esto es retomado de Blasco y lo publicó en 2021. Entonces, un decálogo no define estas normas o reglas que comparte. Un decálogo hace justo esta parte de divulgarlas. Por ejemplo, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son un conjunto de leyes y normas que nos rigen dentro de el país. Ajá, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Leyes definen. Ok, gracias, Fabiola. ¿Quién me dice otro instrumento donde se definan reglas, donde se estipulen? La Constitución es un ejemplo. Otro instrumento donde se definan reglas y la Constitución está enfocada. Vean cómo tiene un foco. Su foco es amplio, pero su foco es todas las personas que, no necesariamente que somos mexicanos, o- pero sí todas las personas que habitamos en el territorio mexicano, porque si viene un extranjero o una persona de fuera, tiene que apegarse a nuestras reglas dentro del territorio. En un trabajo, ok, sí, y en un trabajo, Samantha, como, ¿dónde se definen esas reglas? Sí las hay, sí las hay. Derechos y obligaciones laborales, por ejemplo, hay normas en relación a esta parte laboral. Ujú, está bien, sí lo comprendí. Por ejemplo, en un trabajo, incluso exacto también para la parte religiosa. Para la parte religiosa tenemos, ¿qué tenemos? Ahí tenemos un instrumento también donde se definen pues las formas a seguir, las leyes. Por ejemplo, en la parte religiosa tenemos la Biblia y en la parte religiosa tenemos también decálogos. ¿Quién me dice un decálogo que esté en la parte religiosa? Ahorita volvemos a lo laboral y a lo académico también. En la parte religiosa tenemos los 10 mandamientos, por ejemplo. Gracias, Juanita. Exacto, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se comparten, ay, disculpen mi ignorancia, pero en un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. No me acuerdo cuál es. Génesis, Éxodo, creo que en el Éxodo, ¿verdad? No estoy segura. Gracias, Dayana. Sí, en Éxodo. Ay. Entonces, esas leyes se establecen en el Éxodo, pero donde los 10 mandamientos de pronto los vemos por separado. Los 10 mandamientos son un decálogo porque son 10, y vean cómo lo que hace este decálogo, o de pronto los encontramos independientes, es compartir de un documento más amplio, de un documento más profundo elementos que son importantes llevemos a cabo y se comparten de manera sencilla de interpretar. No matarás,
no robarás. Pero si queremos entrar a profundidad, a analizar esos términos desde un punto religioso, puede hacerse en la Biblia. Pero el decálogo son tan importantes que el decálogo viene a indicar esto es lo que se tiene que hacer de manera clara, sencilla y breve. Entonces, vean, un decálogo no es la ley. Un decálogo no es el reglamento. Dentro de una institución académica, por ejemplo, tenemos reglamento de estudiantes. En ese reglamento de estudiantes se definen las normas o los lineamientos a seguir por los estudiantes. Pero si hay ciertos lineamientos que son fundamentales para X o Y cosa, por ejemplo, para la titulación, entonces se puede hacer un decálogo de esos lineamientos, de esos puntos que debes cumplir para tu titulación, por ejemplo, pensando en ese enfoque en la titulación, porque podríamos pensar en varios enfoques, podríamos pensar en otro enfoque que a lo mejor tiene que ver con los créditos académicos, qué sé yo. Entonces, vean cómo decálogo no define las normas. Un decálogo viene a compartirlas de manera sencilla y fácil de comprender. Vamos ahora a la parte laboral. Se me ocurre que podemos estar en una empresa que se dedica a la fabricación de alimentos. Tal vez se me ocurre una empresa donde hacen pollo. Quiero pensar que esa empresa tiene reglas de seguridad e higiene, que seguramente están plasmadas en un documento profundo que habla acerca de por qué es importante mantener las reglas, de normas en las que se basan, normas a la mejor ISO, de normas específicas para productos alimentarios. Todo eso toma en cuenta este reglamento de estas políticas. Sin embargo, hay ciertos puntos que son importantes y relevantes que se lleven a cabo. Y no todos los empleados van a leer ese reglamento. Y seguramente si hay cosas muy específicas o detalladas, no todos los empleados van a comprender a profundidad el reglamento. Pero sí los empleados tienen que cuidar ciertos puntos que deben considerar. Por ejemplo, entrar a la mejor con careta, con guantes al área de producción. Si hay máquinas peligrosas que pueda caerse algo, a lo mejor usar zapatos de seguridad, lavarse las manos y seguramente esta información está en esas reglas de seguridad y higiene, pero esta información es fundamental que la conozca quien entra al área de producción y a lo mejor están pegadas ahí en la puerta de, para entrar tienes que cumplir estos requisitos, seas o no de la empresa. Estás aquí, vas a entrar aquí, tienes que cumplir. Y en ese caso estamos hablando de un decálogo pensado en un público objetivo, el área de producción, personal, para el personal del área de producción de una empresa alimentaria. Samantha nos dice, respetar horarios de entrada y salida. Exacto. Eso tiene que ver, puede darse dentro de una empresa, una escuela o diferentes, incluso a lo mejor hasta una iglesia, podría ser, ¿no? En diferentes ámbitos, pero tiene que ver con las reglas, respetar horario de entrada y salida. Y seguramente va a haber un reglamento por ahí que indique, quizás en algunos casos, la oficina tal entra a tal hora, sale a tal hora. Si no se está cumpliendo en una empresa, ¿qué va a pasar? Puede que se haga un decálogo donde cuida tu horario de entrada y salida, para comer tienes 15 minutos y debes hacerlo en tal área, o a lo mejor no está permitido el uso del celular pensemos en los cajeros o cajeras, por ejemplo, en un banco. Entonces, lo que quiero que veamos con estos ejemplos de trabajo, ok. Lo que quiero que veamos con estos ejemplos y que quede claro es que el decálogo no define las normas, no define las leyes, no define los lineamientos. ¿Qué hace el decálogo? Los comparte en forma de lista
de manera breve, clara, clara de entender de acuerdo al público al que se dirige. En el foro de novedades, les compartí un decálogo que me gusta abordar con ustedes por, bueno, ahorita tengo que regresar aquí, pero no ahora. ¿Dónde están el foro de novedades? Déjenme lo encuentro. En la bibliografía sugerida de semana 4 y tienen por aquí un decálogo en relación a este. Lo estoy abriendo acá. Este decálogo aquí no lo alcanzo a ver, pero si me voy hasta abajo me voy a encontrar con que lo tengo en PDF, lo cual se me hace más fácil de comprender. ¿Y por qué, Alma, nos comparte esta información que sale totalmente de contexto de lo que se me está pidiendo en mi proyecto integrador? ¿Se le fue? No, no se me fue. Me gusta este decálogo porque tiene diversos elementos que me parecen muy claros para abordar en relación a lo que es un decálogo. Uno, y es algo que todos vivimos y por tanto es algo con lo que nos podemos sentir hasta cierto punto familiarizados, ¿no? Este tiene que ver con lo que sucedió en pandemia con el COVID-19 y está enfocado, aunque el COVID-19 nos dieron reglas, por ejemplo, en el trabajo. Nos dieron reglas, por ejemplo, para estar en un centro comercial. Muchas son similares, no todas. En este caso, este decálogo, aunque es el mismo tema, tiene un público objetivo. ¿Quién es ese público objetivo? ¿Quién es el público objetivo de este decálogo? Las familias, por supuesto, perdón. Sí, es correcto. Porque aunque este tema fue amplio para todos, las reglas cambian de un lugar a otro, hay variaciones. En este caso está pensado en las familias. No significa que aquí se definan las reglas de lo que es el COVID-19. Seguramente la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría o la entidad de salud de cada país elaboró un documento amplio en relación a a esto del COVID-19. Cierta información no era al alcance comprensible de todos, porque ya cuando empiezan a hablar de términos técnicos, algunos nos bajamos del barco y decimos, hasta aquí llegué, esto ya no es de mi comprensión, esto es de la comprensión de un médico, quizás de un enfermero, de alguien involucrado con el sector salud y con la medicina, tal vez de un químico, qué sé yo, pero también había información para los usuarios y seguramente no todos íbamos a leer el documento amplio. Entonces, en este caso, esta organización se dedica, que es de España, Asociación Española de Pediatría, da una guía para las familias y la información la redacta en función del público al quien se dirige. Dayana nos dice, sus hijos más concretamente, no todas las personas tienen hijos, entonces concretamente va hacia las familias con hijos, ¿ok? Aunque no necesariamente, porque aquí hay otros aspectos, pero podría ser, ¿no? Un punto a tomar en cuenta. Sin embargo, pues sabemos, ¿no? Como cuando estamos en el contexto familiar, nosotros vamos apropiándonos de la información y decimos, ok, esto no me aplica, pero a lo mejor esto sí. Por ejemplo, a lo mejor si crees que tu hijo puede estar infectado, contacta al pediatra. No debes acudir al centro de salud ni a urgencias. En caso de duda, llama al teléfono habilitado para las comunidades autónomas. ¿Qué significa escribir en mayúsculas? Cuando escribo todo en mayúsculas, significa que estoy gritando. Pero en este caso, como es una parte, estoy enfatizando, poniendo como signos de admiración, vamos. Entonces, si tienes sospechas de que tu hijo está infectado o tu familiar, no llames, sí, en este caso a familias con hijos, ¿no? Por la parte de pediatría, es verdad, ya veo el punto.
No debes acudir al centro de salud. Seguramente se daba mucho que, ay, mi hijo está enfermo, lo llevo al hospital, pero pongo en riesgo a otras personas, ¿no? Entonces te dice, no acudas. En este caso, pues se habilitó un teléfono y seguramente llamabas y te daban indicaciones de qué hacer. Otros que todos conocemos, lávate las manos con frecuencia y te da las indicaciones. Lo que quiero que vean aquí, sí, exacto, Juez nos dice, se busca resaltar esa parte, algo para resaltar. Me encanta que todos lo tengan claro. Entonces, vean cómo se resaltan ideas. Un decálogo puede resaltar ideas. Un decálogo debe ser fácil de interpretar para quien va dirigido y debe de ser claro, sintético. Sin embargo, no ambiguo, porque si yo solo pongo, por ejemplo, esta parte de no acudas al centro de salud y urgencias o no lleves a tu hijo al centro de salud y urgencias, pero no me dan un contexto, las personas actuamos mejor ante algo o de manera más apropiada cuando tenemos un contexto, un porqué, cuando toma sentido para nosotros. Para mí como asesor en este momento es importante que tome su sentido para ustedes la función que tiene un decálogo por los aspectos que siguen. Aquí se enfatiza, lávate las manos. Vean cómo también están en orden, están listados. El texto, por ejemplo, aquí ponen guía para las familias, pero en cursiva, pero no abusaron de la cursiva, lo usaron para poca información y que sea fácil de leer. Si todo esto me lo ponen en cursiva, y más cuando es una cursiva como para boda o así, invitación de boda, esto se hace tedioso de leer. Cuando no cuido el contraste entre el fondo y el color de texto, esto se hace tedioso de leer. ¿Qué pasa cuando algo se hace tedioso de leer? ¿Qué hacemos? Cuando algo es incoherente, no tiene sentido. ¿Qué hacemos como personas cuando nos encontramos con él? Lo dejamos de leer, no le tomamos importancia. Exacto, exacto. Por eso es importante que cuiden letra de molde legible y también vean cómo hay imágenes, imágenes que coadyuvan a comunicar la información textual, pero no le roban cámara. No está encimado en el texto ni está abusando en una imagen grandota. Está siendo coherente con el resto de la información. Y así para cada caso. Por ejemplo, aquí habla de toser, limpiar superficies, mantener a tu hijo en casa, etcétera. Entonces, aquí se tomaron, por ejemplo, en tomar otros miembros de la familia, como los abuelos. Explicar es importante. Y bueno, vean aquí lo que dice, basado en el documento de la FIMP, que es la Federación Italiana de Medicina Pediátrica. Este no es donde se define la regla. Este comparte información sustancial que toda la población tenía que llevar a cabo, toda la población a la que se dirige. Se ignora, ok, correcto. Entonces, esa es la finalidad por la que les compartí este decálogo, no como parte, no va en relación a lo que nosotros tenemos que hacer, pero sí tiene elementos importantes en relación a lo que es un decálogo. ¿Y por qué vemos esto? Bueno, para que cuando elaboremos nuestro decálogo tengamos estas bases en relación a la finalidad y los parámetros que debemos tomar en cuenta al elaborar un decálogo. En nuestro caso, yo les voy a invitar, no es una regla, tenemos los 10 mandamientos que hablan a partir de no robarás, pero en nuestro caso vamos a cuidar de escribir comportamientos óptimos y apropiados, es decir, redactar en positivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí. Podría yo haber puesto, no lo voy a pensar mucho, pero algo así como
No dejes de lavarte las manos. No te acerques a menos de 2 metros de las personas. No tosas, si no usas tu codo. No tosas, enfrente de las personas. Aquí sí, pero usó antes una enseña a no tengas sucia las superficies de tu casa. Vea, a partir de esa parte de lo que no debes hacer. Redactar en positivo es a partir de lo que sí debes hacer. Entonces, a veces en la redacción podemos empezar redactando en un borrador en negativo, sí, como me venga a la mente, así se empieza a construir una actividad. Pero sí cuando le vamos dando forma, cuando la vamos puliendo, asegurarme que si algo lo redacté en negativo, lo pase a positivo. Se los pido por una razón de ser. Ahorita la abordamos. No es obligatorio, no lo es, pero les va a ayudar para dar atención a este punto. Ahorita vemos por qué. Luego, toman como base reglas éticas a partir de lo que se debe hacer. Cuando hablamos de la parte ética, tiene que ver con esas normas de comportamiento aceptadas en el sector poblacional al que nos dirigimos. Por ejemplo, hay sociedades, hay culturas donde eructar a la hora de comer es bien visto, porque significa pues que estás disfrutando la comida, que eso está muy sabroso, pero en nuestra cultura es así como que incómodo que alguien más lo haga, es una norma de comportamiento y las personas pues de acuerdo al lugar donde estamos adoptamos normas de comportamiento. Entonces, vamos a redactar pensando en esas normas de comportamiento positivas y no lo pide la actividad. Vean, principios éticos. Conllevan reflexión sobre el público al que se dirigen y el propósito que se espera alcanzar. Por eso les digo, hay que definir un público objetivo. ¿Quién podría ser mi público objetivo? La familia, por ejemplo. Podría ser, si pensando a lo mejor en que voy a enfocar mi decálogo, yo trabajo como maestra en una escuela, mi público objetivo podrían ser mis alumnos. Si yo trabajo, a lo mejor en la pesca, mi público objetivo pueden ser mis compañeros pescadores. Si yo trabajo en una cocina, en un restaurante, mi público objetivo pueden ser pues otros chefs, cocineros. O sea, a eso me refiero con hay que enfocar, porque no es lo mismo redactar para un cocinero que ya sabe a qué te refieres o para alguien que conoce también la parte de la pesca a alguien que no. Por eso es que es importante seleccionar y fragmentar tu público objetivo. Involucran comunicación asertiva, es decir, que el mensaje sea claro, preciso y apropiado. En nuestro caso, cada una de nuestras frases, no por separado, cada una de nuestras frases debe de atender estos 3 puntos. Esta es como la parte sustancial de mi actividad. Ahorita lo analizamos. Integran acciones, es decir, lo que se va a hacer. Justifican un motivo por el que se debe llevar a cabo, investigar y principios éticos que se promueven. Hay que indicar lo que se va a hacer. Por ejemplo, si alguien me dice que el hacer es, ay, ¿qué podrá ser? Invitar a utilizar reglas de economía circular a las familias. Vamos a pensarlo así. Invitar al uso de la economía circular al público al que me dirija. Esa es una acción que no es clara. ¿Por qué? Invitar a algo puede darse de muchas maneras distintas. Ir de voz en voz, poner un anuncio en la radio, hacer un decálogo, qué sé yo. Invitar es algo que queda ambiguo. Y si algo queda ambiguo, no sucede. Ahora, ¿mi público objetivo conoce el término de economía circular?
Si no lo conoce, que es lo más probable porque me está pidiendo que me dirija a mi comunidad y, no, y probablemente no es un término que se domine, implica que lo use, sí, pero le tengo que dar sentido, tengo que hacerlo coherente. Entonces tengo que cuidar mucho la claridad de mi decálogo. Si yo le digo a alguien, usa productos biodegradables, tengo que dar detalles, ejemplos de qué, explicar qué es biodegradable y dar ejemplos de ello, porque es un decálogo para que tenga sentido. Ya estamos empezando a caminar hacia nuestro proyecto. Antes de irme de lleno a la parte de cómo elaborar el contenido, me gustaría invitarles a que tomen en cuenta estos aspectos. Concentrar todo el decálogo en una hoja, no es una presentación donde una frase en cada diapositiva, no. Un decálogo es, quedamos que, un listado. Puedes usar una infografía a ojo de tamaño carta oficio. Recuerden que Canva, se sugiere usar Canva, permite hacer más grande o más chica una hoja. O podemos usar incluso una plantilla que ya venga prediseñada y la adaptamos. No podemos dejarla tal cual. La adaptamos en cuanto a tipo de letra, imágenes, a lo mejor imágenes de fondo de mi decálogo. Usa títulos enfocados en el contenido del decálogo. No suma a tu calificación el que el título de tu decálogo sea mi top 10 tecnocientífico. 2 puntitos menos de entrada, tan solo por eso. ¿Ok? Porque en ese caso no estás poniendo un título. Y lo menos que te puedo bajar son 2 puntitos. Es lo menos. No puedo como .5, no me permite. En las preguntas responde con base en tu vivencia personal y usa datos sólidos de tu localidad. Evita generalizar. Bueno, por aquí tenemos unas preguntas. Estas son de reflexión con base en el aprendizaje que has ido construyendo a lo largo de estas semanas y en tu contexto, es decir, tu localidad y el ambiente en el que te desenvuelves. Ahorita entramos más a detalle a esto. Se recomienda colocar hashtag y eslogan en el decálogo. Digo, le pongo aquí, se recomienda, porque les pide por ahí un eslogan y un hashtag aquí en el numeral 5 de las preguntas, que no es una pregunta, ¿no? Pero en el numeral 5 de esta parte. Entonces, se recomienda porque va orientado a, sin embargo, si alguien no lo hace, no pasa nada, no se les resta ni un puntito por ello, porque la indicación claramente donde te lo pide es en el documento de Word. Ujú, ok. Hemos hablado un poquito en relación a la forma. Duda. ¿Queda más claro hasta donde hemos abordado ahora lo que es un decálogo, la finalidad que tiene y algunos parámetros importantes en cuanto a su elaboración? ¿Dudas hasta este momento? Luego se me olvida, si se me van, vienen. Queda claro, sin dudas, ok. Vamos bien entonces. Ahora sí, vámonos al contenido de nuestro decálogo de acuerdo a nuestro proyecto integrador. No vamos a leer todo, pero elabora un decálogo en el que integres 10 oraciones, frases o expresiones que planteen reglas o normas. Ya vimos que esta parte de plantear reglas o normas no es parte del decálogo. Se refiere, y hay que cuidar la redacción, para eso es justo el asesor virtual. Si algo de pronto no es claro, se reorienta. Se refiere como a que se bajan de manera clara, no que aquí se definan un decálogo y me lo ponen muchas veces en la introducción, definir reglas, normas. Un decálogo no es un instrumento para definir esto, reglas o no. Que atiendan los siguientes planteamientos. Aquí está, principios éticos en el desarrollo científico y tecnológico. Acciones para un consumo responsable que permite el desarrollo sustentable del medio ambiente.
democratización del conocimiento para la conformación de una sociedad del conocimiento. Mm, mm, mm. Entonces, viendo estos tres puntos, todas las frases de mi decálogo tienen que orientarse hacia qué, hacia este punto. Desarrollo sustentable. Estos impactos traen beneficios como la generación de propuestas éticas y consumo responsable que permitan el desarrollo sustentable para mejorar nuestra calidad de vida. Y yo quiero agregar, no solo sustentable, si encuentran algo sostenible, puede retomarse. Entonces, todas mis frases deben de compartir acciones para un consumo responsable que permite el desarrollo sustentable del medio ambiente. Todas mis frases deben orientarse a fomentar el desarrollo sustentable. Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién me dice una acción para no necesariamente puede ser un consumo responsable en el momento? Y vamos a ver un ejemplo de ello. Mm, mm, mm. ¿Quién me comparte una acción? No me comparta toda su frase, solo una acción y la analizamos. Vamos a ir construyendo entre todos una frase. Si todos colaboran, les dejo usar parte de la información lo que vayan aportando. Si no colaboran, no pueden aprovechar la frase. Reciclar, ok. Tengo ya una frase en el foro aprendiendo en relación al reciclaje, les invito a verlo. Entonces, sí puedo retomarlo, pero otro punto para construir un ejemplo diferente al que ya tenemos. Ok, reciclar, reutilizar y reutilizar. Esos por ahora los dejamos fuera. Sí pueden ir. Y aquí, qué bueno que lo mencionan, hay algo importante que debo mencionarles. Por ejemplo, si ya dediqué una de mis frases en el decálogo a reciclar, no puedo hacer tres frases de reciclar. Solo puedo en mi decálogo hacer una frase en relación a de reciclar. Eso que tiene que ver con que este es un proyecto integrador y esta semana se trata de, ¡pum!, mostrar todo lo que fui aprendiendo. Si fuera un decálogo de, a lo mejor una empresa que recicla, perfecto, todo tiene que hablar de reciclaje, pero nosotros en el módulo vimos más de 10 temas diferentes, digo 10 porque 10 es 10 frases las que vamos a construir, entonces tienen que ser diferentes. Solo puedo dedicar una frase a reciclar. Comprar solo lo necesario, ok, me voy a quedar con esta. Comprar solo lo necesario. Esta, y es bueno que esto vaya saliendo porque justo lo podemos analizar y en tiempo y si lo analizamos ahora, no va a suceder en su decálogo. Compra solo lo necesario. Comprar es un verbo que da para mucho. Puedo comprar, me puedo ir para donde sea. ¿Y qué es lo necesario? Recuerden, un decálogo se comparte ante situaciones sensibles. Esto es una frase totalmente incompleta. Si ustedes me ponen eso, no me están diciendo absolutamente nada. Tienen que ser acciones bien claras. Por ejemplo, compra, mm, piensen en un público objetivo hacia dónde lo podrían orientar. Compra, mm, mm, mm. Voy a pensar como ama de casa en este momento y pensando como ama de casa, lo voy a orientar hacia, ¿qué tengo enfrente de mí? Un jabón. A ver, vamos a ver qué tienen ustedes. Compra productos, ok. Compra productos que que sean biodegradables.
Y podemos cambiar esta palabra de productos todavía por algo más específico. ¿En qué pensaste, Samantha, por ejemplo? O tú, Dayana, o Juanita, perdón. Ok, separa tu basura que tiene que ver a lo mejor con esta parte del reciclaje, pero lo estamos llevando en otro punto. Utiliza bolsas, ok, aquí está, bolsas biodegradables. Pensamos en plástico. Ok, esto tiene que ver con, exacto. No lo voy a orientar hacia acá, Dayana. Dayana comparte compras solo las verduras y frutas que utilizarás en la semana para evitar que se descompongan y tengan que desecharse. Esto puede ser parte de una de tus frases, sí. No lo voy a orientar hacia acá porque ya antes me habían compartido bolsas. Entonces, compra productos, ahorita lo vamos, jabones de ropa y así evita. Ok, ¿va? Compra jabón y detergente biodegradables. No sé, no voy a cuidar tanto la redacción, pero espero se queden con la idea y sí la cuiden en su decálogo, incluido su empaque, pensando en esto que agregó Fabiola de la bolsa, ¿ok? Ahora, este es un excelente comienzo para mi frase, pero acuérdense que estoy elaborando un decálogo, es algo que no puedo perder de vista. Duda. ¿Todas las personas a las que nos dirigimos saben que es biodegradable? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle sentido a este término que no es conocido por todos, porque es un decálogo. Si no puedo definirle, no, algunos sí, pero hay quien lo desconoce, exacto. No me puedo arriesgar. Si yo lo dejo en compra, ¿qué pasa si yo les digo, por ejemplo, no sé, no sé, si se me ocurre, mm, mm, si empezamos a hablar a lo mejor de términos que son ajenos a nosotros, pasa lo mismo que decíamos hace un rato, no lo desechamos, esa información que no conocemos la desechamos y nosotros queremos que nuestro decálogo impacte, por tanto tenemos que bajar la información. Exacto, dar un ejemplo de que es biodegradable o adolescentes que no se fijan que usan en casa, ajá. O algunos adultos, no puede ser también que no conozcan. Entonces, hay que dar un ejemplo de cómo reconocer algo biodegradable. Ujú. ¿Qué podría yo hacer aquí? Compra productos como que compra jabón y detergentes biodegradables, incluido su empaque. Podría ser aquí varias cosas. Por ejemplo, definir brevemente lo que es biodegradable y para no complicarnos la vida, irlo construyendo todos en conjunto y darle prioridad, que el tiempo avanza. Am, ok. Compra jabón y biodegradables, incluido su empaque, coma. Estos tienen facilidad para descomponerse rápidamente. Generalmente es información que encuentras en las especificaciones del producto. No lo vamos a llevar a la mejor a este nivel de detalle de hablar de los microorganismos, pero vean, poco a poco, además, estamos invitando a una acción concreta. Aquí sí ya hay una acción de qué voy a hacer. Comprar jabón y detergentes biodegradables, incluido su empaque. Estos tienen facilidad para descomponerse o podemos poner la redacción de otra manera, no pasa
nada, tienen facilidad de descomponerse rápidamente. Entonces, vean cómo estamos bajando información para que la gente aprenda otra cosa, ese público al que nos dirigimos, y entonces estamos coadyuvando a su formación. Generalmente es información que se encuentra en las especificaciones del producto. Le dice Joel, la explicación podría ir igual entre paréntesis, podría, Joel. O sea, aquí ya depende de la redacción de cada uno, sí podría. Ahora, con esta parte, de alguna manera, he trabajado en este punto. ¿Contribuyen al desarrollo sustentable? ¿Mi acción contribuye al desarrollo sustentable? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Porque podríamos tener otras opciones, pero si no van orientadas hacia esta parte, es como la semana pasada, no van. Ahora, con esta parte les digo, tengo mi acción. Esta es la parte que estoy trabajando, que ya trabajé. Otra forma podría ser incluir ejemplos. Aquí mencionar algunos ejemplos que les va a ayudar mucho en las frases. Los ejemplos ayudan a describir. Pero me falta trabajar en esta frase, esta parte y esta parte. Contribuir a democratizar el conocimiento. Este punto responde a una pregunta, algo así como, ¿por qué es importante llevar a cabo la acción? ¿Cuál acción? En este caso, la compra de jabón. Y esto me implica investigar. Vamos a ver, este, voy a empezar con una búsqueda. Vamos a ver, vamos a usar esto. No me gusta mucho, es la primera vez que lo voy a hacer y voy a ver cómo funciona. Alma va a abrir ChatGPT porque puedo usar la IA, pero la IA no construye mis actividades. La IA me ayuda. Jabón y detergente biodegradables. ¿Cómo ayudan al ecosistema? Quiero que se vaya por aquí. Impacto mucho menor en el medio ambiente. Estos productos son diseñados para descomponer de manera natural, lo que ayuda a reducir la Aquí hay un punto importante que me puede ayudar. Lo que tengo que encontrar para dar atención a este punto es un motivo. Puede haber muchos. Vean, aquí me está encontrando una lista. Yo no tengo que abordar todos. Tengo que encontrar un solo motivo por el que es importante llevar a cabo esta acción. Voy a ver cuál me gusta. Descomposición rápida, reducción de la... Me gusta esta, porque siento que le va a dar orientación a mi tarea. Reducción de la contaminación del agua. No puedo poner esto tal cual porque no tengo la fuente. Podría preguntarle aquí, pero ok, me voy a quedar. Me voy a quedar con esta información. Aquí, por ejemplo, habla en relación a la fauna, aquí habla de los ingredientes naturales, aquí habla de la toxicidad. Son muchos puntos, pero yo solo tengo que identificar uno. Me voy a quedar con este por facilidad. Ya me dio una idea, ChatGPT, ya me ayudó. No va a ser mi tarea, ya me ayudó. Mm, mm, mm. Jabón y detergente biodegradable, beneficios al agua. Sí, reduce la contaminación del agua. Ok, me voy a ir aquí, que parece una página confiable. Los detergentes eliminan el... Ok, me voy a quedar con esta. Y le voy a poner aquí de esta manera. Primero lo voy a hacer así. Así lo voy a dejar. De esta manera se favorece estos
se eliminan rápidamente del agua, por lo que no causan daño a los seres que habitan en ella o que se acercan a beber. Fórmula de primera calidad que no causen impacto negativo. Esta parte ya no. Entonces, comprar jabón y detergentes biodegradables, incluidos su empaques, ayudan a la rápida descomposición. Es que lo volví a leer y ya no me gustó. Descomposición, incluidos, ayudan a la rápida descomposición de los materiales. No me gusta mucho la palabra. Y se eliminan. Creo que es importante lo del empaque, pero por irme rápido lo voy a quitar. Habría que cuidar la redacción para poder incluirlo. Y se eliminan rápidamente del agua, por lo que no causan daño a los seres que habitan en ella o se acercan a beber. ¿Esto es de mi autoría? No. Si no es de mi autoría, ¿qué tengo que hacer? Dar, exacto. Bueno, aquí dice que es admin y sería 2022. No me encanta mi fuente porque es un blog. Ah, y esto pasa cuando construimos nuestras actividades. Son aquellos que degradan fácilmente y por tanto no contaminan. Esto está más fácil, miren, se degradan fácilmente y reducen la contaminación, ¿no? Me voy a buscar una palabra que es la que me interesa. Es más, productos químicos que suelen y limpiadores también son peligrosos y los animales. Las fuentes de agua. Contaminan las aguas residuales. Ok. No me encantó mi fuente, buscaría otra, le soy sincera, pero la voy a dejar. Lo que espero es que se estén quedando como un poquito la idea de cómo se va construyendo esto y qué pasa. La primera no queda. 2022 admin. Entonces esto me falta construir la referencia, por supuesto. En su decálogo, solo redáctenme citas. Las referencias solo colóquenlas en su documento de Word. ¿Por qué requiero referenciar para dar atención a este punto? Les pedí redacten en positivo. Cuando redacto en positivo, no tengo que especificar el valor ético específico que se promueve. Pueden hacerlo si gustan, pero si no puede quedar implícito. Implícito significa que no lo redacto, que queda por hecho. Por ejemplo, ¿quién me dice un principio ético que se está promoviendo al llevar a cabo esta frase? Ujú, citar. Un valor ético. Y van a venir varios. Responsabilidad, por ejemplo, exacto, estoy siendo responsable para con mis desechos al medio ambiente. Alguien podría decir, sí lo quiero poner, Alma, porque tú eres muy quisquillosa y luego si no lo pone, no dices, faltó esto, como quieras. Si quieres ponerlo y a ti te hace sentir más segura o seguro, ponlo. Entonces, comprar jabón y detergente biodegradable, incluido su empaque, porque ayudan. Aquí esto no me gusta cómo está articulándose, ¿eh? Yo buscaría otra manera de redactar. A la rápida descomposición de los materiales y se eliminan rápidamente del agua, por lo que no causan daño a los seres que habitan o que se acercan a beber. Ok, esta ya acaba, ¿no? Y le vamos a poner aquí. De esta manera, soy responsable o eres responsable. Ya, Alma, ahí está tu valor, para que no me digas que no lo puse. Entonces vean cómo ya ataqué este punto. Mi acción la dejé en azul, en color, y a lo mejor podríamos decir que esto es parte también de la democratización del conocimiento, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Mi, ay,
la forma en la que contribuyo a democratizar el conocimiento la dejé en naranja. Y mi valor lo dejé en, ¿qué color les gusta? En verde. Alma, ¿yo lo tengo que poner así separado dentro del decálogo? No, tú lo puedes poner todo en negro. No pasa nada. O en el color que elijas que se vea. Yo lo estoy poniendo así para efectos didácticos, que veamos y que todos tengamos claro que una misma frase está integrando los tres puntos que se indican aquí. Compromiso con el medio ambiente. El compromiso es otro valor que se está promoviendo. Ok, entonces puse definiciones tal cual, puse definiciones de lo que es la acción, el consumo responsable o el desarrollo sustentable. No puse definiciones. Estoy invitando a una acción donde a través de esta estoy dejando en evidencia, estoy compartiendo información con un público objetivo que le va a ser rica para poder llevar a cabo. Como estudiante de prepa en línea, estoy mostrando varias evidencias, que sé interpretar información e identificar la forma en la que reconozco los conceptos y los puedo poner en práctica en una acción. Es decir, no definición, pero reflejo que aprendí el concepto y lo llevo a la práctica en una acción que se pueda llevar a cabo en mi localidad. Estoy evidenciando que soy capaz de reconocer un elemento por el que es valioso compartir esta información en función de nuestro tema de análisis en el módulo. Y estoy dando muestra de un valor que si no lo integro, pues de todas maneras, todo esto ya refleja valores para con nuestro medio ambiente, para con nuestros semejantes en nuestra sociedad. Y todo en una frase sencilla, fácil de entender. ¿Me voy a atorar al construir el decálogo? Sí, me voy a atorar. ¿Va a haber cosas que voy a deshacer? Sí, va a haber cosas que voy a deshacer y que voy a volver a acomodar y que no van a tener sentido. Pero justo ahí es donde estoy aprendiendo y justo por eso este es un proyecto integrador. Entonces, queda claro este punto que tenemos aquí, porque Alma me dice, dentro de las precisiones de semana 4 que los puntos anteriores, estos que son un copy-paste de sus indicaciones, no se abordan por separado, que es un común en actividades disponibles en Internet. Es semana 4. Para construir cada una de las 10 frases es recomendable te apoyes de los aprendizajes que has ido construyendo. Por eso es que les pongo identifica un público específico. La escritura debe ser sencilla para comprenderse por ese público. Quizás esas personas no han cursado el módulo 21 y si ya lo cursaron y ya lo saben, ¿qué caso tiene compartir la información? Para contribuir a democratizar el conocimiento, cada frase debe sustentarse en fundamentos sólidos, por lo que te será necesario investigar y citar esta información, atendiendo la forma de citar que manda nuestro manual. Por eso es que dimos todo ese preámbulo de lo que es un decálogo, para que tenga más sentido cómo construir una frase. Ok, es fácil, Fabiola. Me da gusto que lo veas así. Se me hizo más fácil el proyecto con la explicación, dice Dayana. Y lo es. El caso es ir comprendiendo qué me piden. Es decir, que nuestra frase tiene que tener acción, aplicación, beneficio y principio ético. Es correcto, Dayana. Es lo que te pide la indicación. Aquí está. Vamos a ver brevemente qué hace ChatGTP, por ejemplo. Hay otras herramientas. Pero por supuesto que ChatGPT puede construir. Si yo le meto esta información, ¿qué hace ChatGPT? Me encuentro mucho de este tipo de frases en los decálogos. Me los encuentro muchísimo, mucho. Por supuesto, ChatGPT me da mi decálogo.
Sí, sí lo puede hacer. Sin embargo, una herramienta de inteligencia artificial podría, no lo hace algún, o a lo mejor tengo que especificar un nivel más profundo de detalle, pero no me está dando esa parte analítica, crítica que esperamos del estudiante. La ciencia y la tecnología deben ser desarrolladas con un firme compromiso hacia el bienestar común, priorizando la seguridad, salud y los derechos humanos. ¿Es una frase cierta? Sí, es una frase cierta. ¿Va en función de mis indicaciones? No va en función de mis indicaciones. No es semana, estoy en una semana de integración. No es semana de definiciones o no es hablar, nos pide acciones concretas, no es hablar en general. El conocimiento debe ser accesible para todos, sin distinciones, garantizando la equidad y promoviendo la educación continua para el empoderamiento de la sociedad. La investigación científica y la innovación tecnológica deben ser transparentes. ¿Esta información va orientada en relación a nuestro tema? Sí, va orientada. ¿Esta información satisface lo que me pide mi actividad? Ni un poquito, ni un poquito en función de lo que como estudiante debo ir construyendo, porque esta herramienta no está considerando mi modelo educativo como estudiante de prepa en línea, no está considerando lo que es un proyecto integrador, que es parte del espacio donde estoy construyendo este aprendizaje, no está considerando, por ejemplo, lo referente a el desarrollo sustentable. ¿Podría yo darle más información para que lo considere? Sí podría. ¿Quieres hacerlo? Pues es decisión de cada uno. Pero sí me interesa que cuando ustedes me entreguen esto, quede claro, y no necesariamente ustedes, por qué tengo un no evaluable. ¿Por qué tengo un, porque se equivocó la IA? Porque la IA tiene otros fines. La IA me ayuda y por eso es que la aprovechamos hace un momento, pero la actividad es mía. ¿Ok? Y con estas frases, uf, me encuentro, pero muchísimas. ¿Qué otra cosa me encuentro y no es en relación a nuestro proyecto? Me encuentro definiciones de valores. El respeto es esto. Me encuentro frases célebres o frases dadas en alguna conferencia. ¿Se relacionan con el tema? Sí se relacionan. ¿Es lo que me pide mi actividad? No, no es lo que me pide mi actividad. Por tanto, es importante que quede clara esta parte. Pude haber haberme traído 10 frases, súper relevantes en relación a lo que es la ciencia y la tecnología. Pero si no oriento en función de lo que se me pide, por más interesante que sea la información, es un no evaluable porque no estás construyendo y evidenciando la actividad que se pide en el contexto que se pide. ¿Dudas? 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 Ok. Vamos a esta siguiente parte. Gracias. Vamos a esta parte de, bueno, se sugiere utilizar Canva, Genial y personalmente prefiero que usen Canva porque en Genial y luego queda como duda en relación a la autoría. Vamos a ver entonces qué debo integrar en mi decálogo. Vamos a ver este ejemplo. Tengo aquí un ejemplo, vean. Un título orientado hacia mi decálogo, que es distinto al nombre del proyecto integrador. Debo de integrar mis datos de identificación. Mi grupo, ¿está correcto o incorrecto? Incorrecto, no soy de la generación 36. La introducción debe ser una breve descripción de la finalidad que tiene difundir el decálogo. Por favor, en la introducción o en el título, mencionen quién es su público objetivo. Y vean aquí un ejemplo de una frase. Recuerden, los ejemplos no son válidos para entregarse como sus actividades.
Tengo aquí una imagen que no le roba cámara al texto, el texto es legible y dice aquí, reciclar el agua en el hogar. A mí me gusta que cada frase lleve un título. Es obligatorio, no. Eso es algo que a mí me gusta, que me gusta porque facilita. ¿Qué me faltó aquí? Pues ponerle el número. Si se lo había puesto, se me olvidó volvérselo a poner. Y ahora, si yo hablo de reciclar el agua solamente en el hogar, recicla el agua en el hogar, queda incompleto mi decálogo. ¿Por qué? No voy a dar por hecho que mi público objetivo sabe qué es reciclar. Por tanto, le voy a dar sentido a la información. Ejemplos claros de reciclar. Cierra la llave mientras te enjabonas al bañarte. Repara fugas, limpia espacios y autos con cubetas y no con manguera. Riega plantas por la mañana o noche. Reutiliza el agua de la regadera y con la que lavas frutas y verduras. Esos ejemplos son en función del público al que me dirijo. Ahora, un por qué es importante para ir a la parte de democratización. De esta manera contribuyes a disminuir su demanda. En México el consumo promedio diario por persona es de 380 litros. Multipliquemos por cuántos habitantes somos en México. Y luego le puse aquí, sumémonos al cuidado de ese líquido vital. Y le quise subrayar el propósito, el enfatizar el valor. Entonces, con lo que hemos hablado, díganme por favor si ustedes pueden reconocer estos tres elementos en una frase que en sí no tiene definiciones. Que no necesariamente, les decía hace un momento, todo va a ser al momento del consumo. ¿Por qué? Voy a pensar que mi público objetivo a lo mejor es mi comunidad de ejidatarios y vivo en un lugar donde gozamos, bendito Dios, de vegetación. Por ejemplo, una acción puede ser orientada hacia siembra un árbol con estas características. Vean cómo cuando yo hablo de siembra un árbol es una acción concreta, está incompleta, pero es una acción concreta. Y no estoy en este momento hablando de consumo, no estoy hablando de ir a comprar algo. Sin embargo, ¿utilizo papel? Sí. ¿Utilizo variantes de lo que sea para lo que se usa un árbol o de la tala de árboles, un lápiz quizá X? Sí lo hago. Entonces, si yo siembro un árbol, contribuyo a la mejor fumo, pues contribuyo con oxígeno, sembrando un arbolito y dándole atención para que crezca. Entonces, vean, menciono este ejemplo para que vean que no todo va necesario, exactamente relacionado con comprar, comprar, comprar. Hay otras acciones que pueden ir relacionarse a la parte sustentable sin necesariamente ir a la parte de comprar. Ejemplos hay muchos. Vayan a ver sus actividades. Yo aquí les pongo, o sea, mi eslogan, mi hashtag, ¿no? Les dejé otra frase de ejemplo en el foro aprendiendo. Espero que se den el tiempo de ir a ver. Y para seguir avanzando, pero antes de ello, háganme saber dudas. Ok, Samantha dice, yo tengo duda con el foro de integración. Ahorita voy para allá, Samantha, y qué bueno que lo mencionas, porque suelo no, no irme a detalle, pero ahorita lo platicamos. Vamos a ver nada más estas preguntas. Son preguntas de reflexión. ¿Cómo impactan los medios científicos y tecnológicos en tu calidad de vida? Me ayudan mucho y me hacen muy feliz. ¿Dije algo? Sí, di una respuesta. Una respuesta esperada para una educación de media superior casi por egresar. No.
¿Qué vimos en el módulo? Vimos diferentes ámbitos de desarrollo social. Aprovecha tres o cuatro y habla de cómo impacta, por ejemplo, la ciencia y la tecnología en el transporte. ¿Cómo te ves beneficiado o afectado en ese ámbito del transporte? Puedo poner, pues en el transporte me beneficia que haya vehículos, motoros, porque el traslado es rápido, aunque pues, hay mucha contaminación, qué sé yo. Pero ahí estás hablando de un beneficio y o afectación en relación a un ámbito de transporte. ¿Cómo impacta, por ejemplo, en la educación? ¿Cómo impacta en la salud? Educación y salud es lo que más suelen abordar. Cuiden entonces de escribir muy en su contexto para evitar estas partes de plagio. ¿Cómo impacta en qué otro ámbito? En el ámbito ambiental, por ejemplo. Y cuando repartimos, cuando dividimos esto de pensar en ámbitos como en un abanico de información, es más fácil redactar. ¿Qué necesidades tecnocientíficas, y agregaría yo científicas y tecnológicas, identificas en tu entorno? ¿Cómo son atendidas? Ojo, te está pidiendo necesidades, no fortalezas. Por ejemplo, una necesidad en mi localidad, una situación que se vive es que los tiempos de traslado de un lugar a otro son muy largos, porque hay poco transporte público, porque hay mucho transporte privado y es vehículos motoros como automóviles, las vialidades son pequeñas y pues al haber tantos vehículos y una población tan grande, pues se vuelven insuficientes. Entonces, eso es parte del contexto. Ahora, ¿qué necesidad identifico con relación a ello? ¿Qué pasa también? Tanto humo de los carros, pues afecta la vista, la respiración, la parte del ánimo, ¿no? Ay, qué flojera moverme, más cuando es la hora del sol. O sea, ese es el contexto. Ahora, ¿qué necesidad identifico en ese contexto? Pues que hacen falta vialidades para aprovechar, por ejemplo, la bicicleta, trabajar más en la seguridad para que las personas nos sintamos seguras al transportarnos en un medio de transporte como la bicicleta, que además favorece la parte de la salud y que además no contamina como lo hace un vehículo motor. Pero pues en este momento hacerlo, a lo mejor llevar a un hijo a la escuela en esas condiciones, pues se vuelve totalmente peligroso porque las vialidades van súper rápido. Entonces, vean, una necesidad es algo que está carente. De una u otra manera se va sobrellevando, pero no de una manera que favorezca la calidad de vida. Si ya favorece la calidad de vida y es la adecuada, entonces no estamos hablando de una necesidad, sino de una fortaleza dentro de mi localidad. Ahora, ¿cómo son atendidas? Pues lo que decíamos, ¿no? Nos transportamos a lo mejor en autobús o o trasladamos de alguna otra manera, pero pues pudiera ser mejor, pensando sobre todo que estamos en el módulo 21 donde hemos hablado mucho de desarrollo sustentable y sostenible. ¿Qué acciones éticas referente al uso de la ciencia y la tecnología identificas en tu comunidad? ¿Propondrías alguna más? Una acción ética, pues tienes que abordar, por ejemplo, un valor y una acción, algo en relación al hacer. Una acción ética en mi comunidad podría ser, por ejemplo, ay, no sé, vamos a pensar, donar libros que yo ya aproveché y puede aprovechar alguien más. Fomenta la lectura. Entonces, ahí estoy reflejando valores como, pues, el compartir, el acercar a otros a conocimiento con algo que ya me fue útil y que si guardo realmente, pues ya puede no ser útil, pero alguien más lo puede aprovechar. Entonces, más o menos en ese sentido podría ir alguna acción ética. Aquí frecuentemente me encuentro esa parte de Internet, ponen la parte de Internet, que se promueve el Internet en la comunidad. Es una respuesta muy común en esta pregunta.
Menciona 5 acciones sustentables que realizarías para un consumo responsable. Y de algo que siempre me ha parecido curiosísimo, que aquí sí me dan acciones, pero en el decálogo no me dan acciones. ¿Por qué aquí sí identifica mi estudiante acciones sustentables y en el decálogo no? ¿Qué me deja ver eso como asesora? Ajá, exacto. Aquí mis estudiantes me suelen dar estas respuestas. ¿Por qué aquí sí identifican acciones mis estudiantes y en el decálogo no? ¿Qué creen que me diga eso como asesora? Si en ambas se piden acciones. Acá también, miren, aquí está acciones. ¿Por qué el estudiante aquí sí las identifica y en el decálogo no? ¿Qué me deja ver como asesora? Que mi estudiante no está haciendo su actividad por sí mismo y no está integrando ese factor de congruencia, que no cuida una herramienta como la IA, no porque no pueda cuidarla, porque mi estudiante no está cuidando ciertos ángulos como el análisis y la reflexión en la información que se le está pidiendo. Escribo un eslogan y un hashtag para difundir tu decálogo. Aquí nada más me gustaría compartir con ustedes que un eslogan es una frase breve, expresiva y fácil de recordar. Resume beneficios, se relaciona con la temática, hace énfasis en un valor o característica, usa palabras clave. Un eslogan es un término que se usa más en la mercadotecnia y nos ayuda a tener presente una marca, un producto. ¿Para qué? Pues para fomentar el consumo. Traduciéndolo a nuestra actividad, tiene que ver con una frase en relación a nuestro tema de análisis. ¿Para qué? Para fomentar el que tenga la gente presente estas acciones que estoy compartiendo. Un ejemplo de eslogan muy sencillito que todos conocemos. A que no puedes comer solo una. ¿Quién pensó en marca y quién pensó en producto? Díganme, a ver, ¿en qué pensaron? Usen la palabra en la que pensaron. Samantha dice, yo pensé en papas. ¿Ok? ¿En qué más pensaron? Yo pensé en producto. Hay quien pensó en las papas así crujientes, a lo mejor hasta ahí las vislumbró amarillas o sus favoritas o las adobadas o qué sé yo. Hay quien pensó en sabritas. Eso hace un eslogan, hace que tengamos presente el producto. Ujú. ¿Qué pasa cuando tenemos en mente un producto? No faltará quien diga, "Ah, ahorita que acabe la sesión me voy a ir a comprar unas papas, se me antojaron". Eso hace un eslogan, te ayuda a tener en mente un producto y que fomenta que lo compres. Entonces, dentro de nuestra actividad, ¿qué se espera que se fomente? El que tú escribas una frase en relación a nuestras acciones y la información compartida en el decálogo. Un hashtag, sabemos, se antecede el símbolo de gatito y es un conjunto de palabras clave para filtrar o clasificar contenido que sea reconocido, sobre todo en redes sociales. Estas palabras no necesariamente tienen que ser, tener una congruencia textual, son simplemente palabras clave. En una palabra clave dentro del proyecto integrador, ¿quién me dice cuál es? Una palabra clave, no me digan muchas, no hagamos la tarea todavía. Con- Decálogo no es una palabra clave. Deben ser en función del contenido. Una palabra clave. Bueno, Alma la va a decir. Una palabra clave sustentable. Dayana también. Pensamos en la misma. Pero no es la única. Podemos integrar varias palabras clave. Ojo, hashtag y decálogo, perdón, hashtag y eslogan son diferentes. Hay quien me pone a veces la misma información. Son diferentes porque tienen un fin distinto. Y eso lo menciono porque se solicita aquí. Entonces, quiero que vean cómo esta parte es más de reflexión. Finalmente, no lo hice esta vez, pero es importante que integre una hoja como portada con mis datos de identificación. Posteriormente, en la segunda hoja, el enlace a mi decálogo,
la respuesta a los 5 elementos que se integran aquí y finalmente las fuentes de consulta que retomé. Recuerden, no se espera que yo copie todas indicaciones, no, hagamos trabajos limpios. Nombro mi archivo correctamente, entrego en la plataforma y me desentiendo del proyecto integrador. Me quedo pendiente de mi evaluación y retroalimentación. ¿Dudas en relación a lo que es su proyecto integrador del módulo 21? Ya no nos dio tiempo de analizar un ejemplo, depende cómo vaya viendo la plataforma, pues lo hacemos la siguiente, perdón, las entregas lo hacemos la siguiente sesión, sin dudas, ok. Me da gusto que nos vayamos como más claros en relación a lo que tenemos que entregar. Ah, no suelo dar detalles sobre el foro de integración. Lo que suelo decirles es, estudiantes, porque ahí lo retroalimento más constantemente, lo que suelo decirles es, estudiantes, vayan a leer y por favor lean con atención mi primera participación dentro del foro de integración. Ahora, siendo, y lo agradezco que Samantha dice, tengo una duda del foro de integración. Por favor, Samantha, es el momento de externar. Esta participación es la que les invito a leer todo, con calma, todo, todo, todo. Esto importante, lean. Y nada más, déjenme, vamos a dar tiempo. Ok, dice Samantha, si hago 2 aportaciones en un día, ¿afecta mi calificación? Mm, 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 mm. Por ejemplo, si sucede una vez, no. Pero si haces 2 el martes, 2 el miércoles y 1 el jueves, un poquito. Si haces este, todas el mismo día, sí pega fuerte. ¿Y por qué? Porque la idea es que pues el conocimiento que se va eh, dialogando dentro del foro, pues lo vayamos enriqueciendo. Cuiden mucho, por ejemplo, aquí no repetir la misma información que alguien más ya dijo. Es importante que antes de participar leamos todo lo que nos falta leer, porque se supone que debemos entrar todos los días. Entonces, yo lo que suelo hacer es decir, a ver, me quedé en mi lectura del día lunes por martes, el martes. Yo suelo ver mi última publicación, que es la última hora en la que entré y leí el foro. Y me quedo, por ejemplo, mi última lectura del foro fue el miércoles 26 de marzo. Entonces, a las 13:24, ya sé que todo lo publicado antes de esa hora, ya lo leí. Entonces, lo que hago es ponerme a leer lo subsecuente. Lo menciono porque constantemente me encuentro ideas similares, 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 que me dice que no están leyendo. Cada uno andamos en nuestra idea. Ok, entonces, ajá. Yo te recomiendo. Yo la verdad 4 días al menos, Samantha, porque justo la idea es que dialoguemos todos. Sí, les invito a, si les es posible, no dejar hasta el día domingo las aportaciones. Generalmente las aportaciones de los domingos son para salir del apuro, así de, hago 5 aportaciones porque si no lo hago, pues ya no voy a tener tiempo después. Igual su entregable del proyecto integrador, no lo dejen hasta el último momento. Constantes, constantes. Ya que estamos aquí, quiero aprovechar para invitarles a que lo han hecho poco. Ay, me equivoqué. Función F11 y hice pantalla completa. Control inicio, eso es lo que quería hacer. Usen la información de las gráficas e información actualizada para argumentar sobre todo sus preguntas, esta parte, estas 2 preguntas que se espera argumenten en la primera aportación que hagan. Ok, gracias, Samantha. ¿Alguien más? ¿Alguna duda en relación a el foro de integración? ¿No?
Ok, bueno, entonces nada más invitarles, tenemos un foro aprendiendo, los he visto más participativos y me da gusto, hay que seguir en función del propósito de este. Y bueno, además del foro aprendiendo, tenemos dos actividades formativas y tienen su autoevaluación, que es un cuestionario que consta de 16 preguntas. Dense el tiempo, por favor, de realizar todos estos elementos y esta es la bibliografía en la que me he apoyado para la información que integra esta presentación. Hoy no les traigo una frase final, pero bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho su tiempo y espero verlos el día viernes. Todavía no sé bien qué vamos a trabajar, pero vamos a trabajar algo en relación de acuerdo a cómo vayan haciendo sus entregables. Muchas gracias por su tiempo. Estamos por terminar un último esfuerzo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ay, ¿dónde está el detener la grabación? Lo perdí.